Hola, soy Mara Biogea y este es el primer capítulo de una serie que quiero hacer sobre la historia de la Tierra. Habéis tenido suerte porque la va a narrar en primera persona la propia Tierra y hoy empieza con la formación de su casa, la formación del sistema solar. Unos dicen que nací hace 4.570 millones de años, otros que unos millones antes y otros que billones después. Y es que todos están equivocados, porque mi nacimiento se extendió a lo largo de millones de años. Lo que está muy claro, aunque muchos lo confundan, es que mi nacimiento no coincidió con el origen del universo. Él es mucho más viejo. Hace 13.700 millones de años, en el Big Bang, se formó el universo. Se formó todo lo que existe. Se formaron las galaxias, las estrellas, los agujeros negros, todo. Mientras que solo hace unos 4.600 millones de años que nací yo, en un rinconcito de la galaxia Vía Láctea. Empecé estando dentro de una densa nebulosa. Mis partículas estaban distribuidas a lo largo de ella. Era una nube en equilibrio, donde las fuerzas que tendían a su expansión y las que tendían a su contracción se anulaban. Estaba hecha de gas, fundamentalmente hidrógeno y helio, y polvo, que no son más que agrupaciones de moléculas con átomos más pesados como el oxígeno, el carbono, el silicio y el hierro. Átomos que habían sido creados por anteriores estrellas que murieron y liberaron al espacio materiales que terminaron alojándose en mi nebulosa. No estoy segura de cómo fue, pero parece que la explosión de una estrella masiva, una supernova, generó una onda que nos alcanzó e hizo que comenzáramos a rotar lentamente. A la vez, muchas partículas se dirigieron hacia el centro y la nube empezó a colapsar. Como consecuencia de la contracción, de hacernos más pequeños, aumentó nuestra velocidad de giro. Es el mismo fenómeno que se observa aquí. Al disminuir el tamaño de la esfera, la velocidad de giro aumenta. La explicación radica en la conservación del momento angular. Si reduces el tamaño, para mantener constante el momento, tienes que aumentar la velocidad. Estábamos girando más rápido y eso concentraba aún más la masa en el centro. Era un círculo vicioso. Más masa suponía más gravedad y más gravedad atraía más masa. Al final, el 99,8% de la nebulosa quedó en el centro de esta y formó el protosol, la materia que terminaría originando el Sol. No era una verdadera estrella porque no sufría fusión nuclear, pero la contracción hacía que la gravedad aumentara, que aumentara la presión y la temperatura y que se emitiera luz, calor y un fuerte viento solar. Yo me quedé en el 0,2% restante, en la parte que dio lugar a los planetas y demás cuerpos del sistema solar. Parecería lógico que nos hubiéramos quedado rodeando al protosol por todos los lados y que se hubieran formado planetas que giraran en órbitas situadas en distintos planos, pero no fue así. Si todos los planetas orbitamos en el mismo plano, es porque nosotros, ese 0,2% de la nebulosa original, nos quedamos en ese plano. ¿Cómo se llegó a esa situación? ¿Por qué el sistema solar es como un platillo volante? También tiene que ver con la conservación del momento angular. Fíjate en esta animación. Los materiales que están en el plano de giro no tienden a ir hacia adentro, se lo impide la fuerza centrífuga. Técnicamente es la centrípeta, pero así se entiende mejor. Por eso toda la masa cae en el centro, menos los materiales del plano de giro, que forman un disco. Ese disco protoplanetario más tarde dará lugar a todos los planetas, incluida yo, y a los cuerpos menores que acompañan al Sol. La nebulosa Gómez, descubierta por el astrónomo del mismo nombre en el observatorio del Cerro Tololo en Chile, muestra cómo era por aquel entonces nuestro sistema solar. La banda negra que corta la mitad de la estrella parece ser un disco protoplanetario en evolución. La historia continúa. Estábamos en el disco protoplanetario hecho del polvo y del gas de la nebulosa original.
El protosol emitía un viento solar que llevó más lejos los materiales más ligeros, creando dos regiones. En la más cercana al protosol, el disco interno, nacería Io. Quedamos muchos menos materiales, la mayoría los había barrido el viento solar, y quedamos los más densos, el polvo hecho de silicatos y granos metálicos. En el disco externo se acumularon parte de los materiales densos, los ligeros como agua y metano y la mayor parte del gas. Las temperaturas en esta zona alejada del protosol eran tan bajas que el agua y el metano formaron granos de hielo sólido. Esta división en dos zonas fue importantísima porque marcó la diferencia entre los planetas interiores, que somos pequeños y rocosos, y los gigantes gaseosos exteriores. Por esta época fue cuando se formó el meteorito Allende, un meteorito que cayó en el pueblo del mismo nombre, en México. Este y otros meteoritos similares tienen unas inclusiones de calcio y aluminio datadas en 4.567 millones de años. Son los sólidos más antiguos y por eso se dice que el sistema solar tiene esa edad. Se acepta por convención, pero no se puede poner una fecha concreta a un proceso gradual que se extiende a lo largo de 100 millones de años. Bueno, estábamos en el disco protoplanetario, en el que nos formamos los planetas. La teoría más aceptada para nuestra formación es la de la acreción, según la cual surgimos de la agregación de sólidos menores. Los planetas exteriores y los interiores nos empezamos a formar a la vez. Al principio seríamos granos muy finos, micrométricos, y nos agregaríamos por fuerzas electromagnéticas. Ya sabes, las cargas opuestas se atraen. Así llegamos a formar sólidos de tamaño centimétrico. A partir de estas dimensiones, la atracción de cargas no es suficiente para seguir haciéndonos crecer, pero nosotros crecimos. Los astrónomos ven probable que por la fricción con el gas de la nube, algunos de estos granos nos quedáramos más juntos, de forma que la gravedad podría actuar conjuntamente sobre nosotros y agruparnos en un solo cuerpo. Cuando adquirimos tamaños entre 1 y 100 kilómetros nos llamaron planetésimos. Todavía hay planetésimos que pululan por el sistema solar. Aquí te presento a uno, Arrokoth o 2014 Mu69. Un planetésimo de 35 kilómetros formado por la acreción de dos cuerpos. Tiene un cuello que es donde está la superficie por donde los dos planetésimos se fusionaron. Una prueba de lo que te estoy contando. A medida que los planetésimos íbamos siendo mayores, el proceso de acreción se aceleraba. Cada vez atraíamos a más cuerpos, más masivos y más lejanos. Íbamos barriendo nuestra órbita, limpiándola de cuerpos menores que caían atrapados por nuestra gravedad y se fusionaban con nosotros, haciéndonos crecer. Algunos planetésimos terminamos dando lugar a cuerpos que superaban los 100 kilómetros y nos llamaron protoplanetas. La imagen representa los tres principales tipos de sólidos a los que me he referido. Quizás te llame la atención el hecho de que los dos más pequeños sean irregulares, mientras que los protoplanetas sean esféricos. ¿Hay alguna razón para ello? Sí. Cuando somos granos y planetésimos, no tenemos masa suficiente para tener gravedad suficiente para que los materiales se ordenen de la forma en que estén más próximos. Nuestra masa se dispone en formas irregulares. Por el contrario, cuando somos grandes, planetas y protoplanetas, tenemos suficiente gravedad para que los materiales se coloquen lo más cerca posible al centro de gravedad, y la forma que permite meter el mayor volumen en la menor superficie es la esfera. No hay planetas planos, a pesar de lo que algunos quieren hacernos creer. Los protoplanetas de la región exterior enseguida alcanzaron una masa de unas 10 veces la de la Tierra y tuvieron gravedad suficiente para atrapar al gas del entorno, el hidrógeno y el helio de la primitiva nebulosa que el viento solar había concentrado en esta región.
En unos pocos millones de años se formaron los planetas exteriores gaseosos. Las imágenes, que han sido tomadas por la nave Juno, muestran la impresionante atmósfera de hidrógeno y helio de Júpiter. Tengo que decir que no todos los investigadores opinan que el proceso de formación fue así. Cuento la hipótesis más aceptada. Bueno, el caso es que esta carrera la ganaron los planetas exteriores. Normal, estaban en la región del disco con más materiales. La animación muestra cómo los planetas van barriendo sus órbitas, atrapando tanto a los sólidos como al gas. Es una animación hecha con ordenador, pero esto son imágenes reales, tomadas por el radiotelescopio ALMA, en Chile. Vemos lo que está ocurriendo ahora en el entorno de estrellas jóvenes, en un estadio similar al que os estoy contando. ALMA no tiene la capacidad de detectar protoplanetas, pero en los surcos vacíos se han colocado imágenes de protoplanetas orbitando para que te hagas una idea de lo que se cree que está ocurriendo. Abandonamos el disco protoplanetario y volvemos al centro, al protosol. Continuaba evolucionando, seguía concentrando la masa cada vez más y más en el centro, iba reduciendo su tamaño, lo que se traducía en un aumento de la temperatura y la presión. Llegó un momento en que la concentración de la masa fue tal que se generaron temperaturas suficientes para poder fusionar el hidrógeno, y en ese momento nació una verdadera estrella, nuestro Sol. Por si no recuerdas una reacción de fusión, te la explico. Ves que dos átomos de hidrógeno reaccionan químicamente, no por fusión, y forman una molécula de hidrógeno. Una molécula con dos átomos que siguen siendo átomos de hidrógeno y que podrán volver a ser átomos libres si se rompe el enlace. En las reacciones de fusión nuclear, los átomos se funden el uno con el otro y dejan de ser los átomos que eran. En la fusión del hidrógeno, los átomos de hidrógeno se convierten en átomos de helio. Se han creado átomos nuevos, y es así como se han originado los átomos de los que estamos hechos. Nuestros átomos se originaron en otras estrellas. Has de saber que la diferencia de energía que se produce en ambas reacciones es brutal. La primera libera unos 400 kilojulios mol. No importa si no entiendes lo de kilojulios mol, quédate en que libera unas 400 unidades de energía. La segunda libera 4 por 10 elevado a la 11 kilojulios mol, unos 1000 millones de veces más energía. Esa inmensa liberación de energía generó un viento solar de tal intensidad que barrió incluso a la región exterior, de forma que el gas y el polvo que quedó es el que ya estaba orbitando a algún planeta. Ahora entro yo en escena. Empecé a formarme cuando los planetas gaseosos y de la misma manera. Primero granos de pequeño tamaño, eso sí, fundamentalmente silicatos y minerales metálicos. Estos granos nos agregamos y dimos paso a planetésimos y luego a protoplanetas. La escasez de materiales de la región interna hizo que creciéramos muy lentamente. Cuando llegamos a protoplanetas, la mayor parte del gas había sido soplada por el viento. Eso y nuestro menor tamaño no nos permitió mantener una atmósfera de hidrógeno y helio. Cuando el Sol empezó a fusionar hidrógeno y el viento solar terminó de barrer todo el gas, dejamos de crecer por acreción, de fundirnos suavemente, y empezamos a hacerlo por colisión. Choques catastróficos en los que buena parte de nosotros se pulverizaba. En las colisiones se liberaban materiales al espacio, materiales que a veces volvían a unirse por gravedad formando un cuerpo de mayor tamaño. En estas colisiones alcanzamos temperaturas suficientemente altas no solo para fundir los metales, sino también los silicatos. Los planetas en formación éramos un océano de magma, lo que propició que los materiales más densos, metálicos, se dispusieran en el centro y fueran rodeados por los silicatos más ligeros.
se considera que 100 millones de años después de que la nebulosa empezara a contraerse, teníamos un aspecto similar al actual. Similar, pero no igual. Ten en cuenta que estamos en un continuo cambio. Un ejemplo, a la Tierra le siguen llegando materiales del espacio, unas 14 toneladas diarias, en formas tan bellas como las de esta lluvia de estrellas. Recapitulando, hace 4.600 millones de años una nebulosa gira y colapsa, quedándose el 99,8% de la masa en el centro, el protosol, y el 0,2% restante orbitando en el disco protoplanetario. El viento solar genera dos regiones, la interna con pocos materiales y la externa densa. Comienza la formación de sólidos por acreción. Los primeros tienen una edad de 4.567 millones de años, edad que por convención se ha fijado como la fecha de origen del sistema solar. Los sólidos crecen y dan planetésimos, protoplanetas y estos planetas. Primero aparecen los planetas gaseosos. En el protosol empiezan a darse reacciones de fusión nuclear. Nace el Sol. Los planetas terrestres terminamos de formarnos gracias a colisiones catastróficas. Hace 4.500 millones de años, el sistema solar tiene un aspecto similar al actual. Pues nada, eso es todo. Espero que haya sido de su interés y agrado. Gracias.